Mañana. Arrancó el calendario electoral que va a ir de cara a octubre, cuando haya elecciones en todo el país para elegir la mitad de los diputados nacionales y un tercio de los senadores. Bueno, muchas localidades, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, que va a estar votando el domingo que viene, eligieron desdoblar las elecciones, es decir, votar primero autoridades de las legislaturas locales y después esperar a octubre para las elecciones nacionales. Fue el caso de las 4 provincias con las que lanzó el calendario ayer en Chaco, Salta, San Luis y Jujuy. Uno puede decir como característica común en estas 4 provincias que los gobernadores ganaron sus respectivas elecciones, ganaron los oficialismos. Al peronismo le fue bastante mal, especialmente en la provincia de Chaco, donde el kirchnerismo quedó derrotado a las fuerzas de Capitanich a manos de una alianza entre el gobernador Sdero, de origen radical, y los libertarios, y que en la provincia de San Luis se consolidó Poggi en una interna, bueno, estuvieron juntos, después se pelearon, pero Poggi contra los Rodríguez Sá, ahí los libertarios prácticamente no se presentaron. A ver, las lecturas también, obviamente, cada uno mira aquellos datos que mejor les favorecen. Los libertarios festejaron, según Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que trabaja junto a Karina Milei, el resultado electoral en estas 4 provincias con el siguiente análisis. Estamos empezando a terminar con el kirchnerismo en Chaco. Ya le ganamos a nivel nacional, ahora estamos buscándolos y ganándoles en la provincia, que es el verdadero adversario de la Argentina, es el kirchnerismo, son las ideas del socialismo, lo que ha empobrecido a la Argentina en los últimos años. Entonces, en Chaco con un armado, en Salta estamos forjando las ideas de la libertad, hemos tenido una muy buena elección en Salta capital, en el interior es más difícil, sabemos que las provincias cuesta mucho entrar en el interior sobre todo, pero está metiendo la libertad avanza 6 diputados en la capital y un senador, creo casi 10 diputados en todo Salta sobre 30 y un senador, que no es fácil ninguna provincia y se hizo un muy buen trabajo. En Chaco ha sido formidable, ¿no? Casi 45 puntos, sí. Leandro Sdero, en Chaco Puede, la libertad avanza. Creo que estamos construyendo ladrillo por ladrillo, porque lo que se está haciendo en Nación queremos hacerlo en las provincias y en los municipios. Y este era un paso muy importante que teníamos que dar hoy. Bueno, la libertad avanza, digamos, salvo en Chaco, donde se alió con el gobernador radical y salió primero. Bueno, uno puede mirar el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Lo que sí es, hay un retroceso del kirchnerismo y hay un retroceso al macrismo, ¿no? Si uno ve qué es lo que pasó en estas provincias, porque al macrismo lo dejaron afuera, a los armados lo dejaron afuera del Chaco, ¿no? Y perdió lugares allí donde se presentó. El punto tiene que ver con una discusión interna del gobierno. Si el armado electoral que hizo Karina Milei es potente o no es potente, si refleja el poder de Milei, porque recordemos que hoy es el dirigente más popular de la Argentina. Entonces, obtiene resultados acorde al lugar que tiene hoy Milei en la ponderación, sobre todo en el interior del país. Bueno, Milei salió a decir que sí, ¿no? Dice el jefe, no más discusión, una foto gigantesca de Karina Milei en sus redes sociales. Y también Martín Menem dijo, todo esto es mérito de Karina. No, la máxima responsable de lo que es el armado político es Karina Milei, que no quede ninguna duda. Karina Milei. Trabajamos todos para Karina Milei, la presidenta del partido. Aprovecho para mandarle un gran abrazo porque ha tenido el equilibrio y la valentía y el coraje necesario para tomar la decisión de jugar en las provincias con mucha decisión, con armados, digamos, artesanales según la realidad de cada provincia, y sentimos que nos ha ido muy bien. Bueno, hay una discusión interna ahí porque Santiago Caputo creía que para quedar terceros o cuartos, en algunos casos era mejor no jugar. Ayer las redes sociales se llenaron, decían ganamos Salta, Salta capital, o sea, se quedaron primeros en la ciudad de Salta capital. De hecho, el gobernador Gustavo Sáenz, que fue en algún momento muy aliado del Frente Renovador de Sergio Massa, después no tiene, ¿no? Fue su candidato a vicepresidente, cuando Massa fue candidato a presidente, la vez anterior. Pero no estuvo tan enfrentado tampoco al mileísmo al principio, ¿no? Pero en estas sí se enfrentaron, compitieron en estas elecciones. Y estaban bastante molestos con la interpretación que bajaba el gobierno nacional. Yo no sé cómo se leen las elecciones provinciales, no sé cómo se leen las elecciones legislativas, las intermedias, pero digo, si de 12 senadores que se elegían ganamos 11, creo que ganamos 11-1, ¿no? Sí. Si de 30 diputados ganamos 20,
creo que ganamos, ¿no? Bueno, eso decía Gustavo Sáenz en la provincia de Salta. En Jujuy ganó el oficialismo, que es radical en Jujuy, el radicalismo de Morales, ¿no? Sí. Por el gobernador Omar Said le ganó y quedó en segundo lugar ahí los libertarios, que fue una buena elección, sobre todo porque relegaron al PRO. Porque el PRO estaba aliado en este caso con los radicales, ¿no? Sí, ahí el problema es que en la provincia de Jujuy está muy disperso el peronismo. Si uno mira, vos tenés que en Chaco fue la Libertad Avanza fue aliada con el oficialismo. Y ahí perdió Capitanich, sí. Sí. En Salta fue aliada con el partido de Olmedo, ¿se acuerdan? De la campera amarilla. Bueno, y ahí... Le fue más o menos. Sí, pero digo, de la nada creció y lo que hizo fue correr al PJ y correr al PRO de todo eso. Ahí donde fue acordando con partidos locales, por decirlo de alguna manera. En Jujuy fue solo y perdió. En Jujuy fue solo y perdió los libertarios. Y hubo también elecciones en San Luis, donde Claudio Poggi le ganó a los hermanos Rodríguez Sá. A ver qué decía Claudio Poggi. Como primera reflexión, en San Luis estamos dando un salto institucional muy grande, importante, de materia electoral. Bueno, nos estamos poniendo a la altura de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe. La capital, la entiendo, que vota con voto electrónico, pero bueno, ya hay mucha Salta, hay varias provincias que ya tienen implementado el sistema de boleta única papel y la verdad que nosotros estábamos muy atrasados, ¿no? Bien, ahí va, donde, bueno, los Rodríguez Sá gobernaron con las reelecciones ininterrumpidas, los hermanos Rodríguez Sá, los dueños y señores feudales de esa provincia, un poco ahora relegados por este triunfo de Poggi en la provincia del ahora gobernador. Mientras tanto, decíamos, Javier Milei dio un reportaje a Mariana Brey, que lo va a pasar hoy a la mañana a Telefe en el programa de Georgina, y en ese contexto se conocieron algunos anticipos. Bueno, uno de los anticipos dice que Javier Milei dice: recuerden que se cayó ficha limpia, venimos hablando de esto, con una votación sorpresiva de 2 senadores de la provincia de Misiones que cambiaron de opinión y votaron en contra de ficha limpia. Milei dice: a mí no me miren, yo no tengo nada que ver con Rovira. Rovira es el hombre fuerte de la política en la provincia de Misiones y un poco el jefe político de estos 2 senadores que cambiaron de opinión. Dice el proyecto Ficha Limpia, trasciende que el exgobernador Rovira dice haber arreglado esto entre ustedes. Eso es mentira. Yo le puedo pedir a mi edecán que me traiga el teléfono. Le voy a mostrar mi teléfono directamente para que chequees la mentira. Bueno, que él no haya hablado no quiere decir que nadie más en el gobierno pudiera haber hablado con Rovira, ¿no? Mientras tanto, Manuel Adorni ayer fue el vocero presidencial a hablar con Luis Majul en La Nación Más y dijo lo siguiente. Quedó bien en claro que el pacto efectivamente es Cristina Fernández de Kirchner-Rovira, porque efectivamente el PJ no presenta listas para el 8 de junio, que son las elecciones provinciales, y que el PRO claramente lo utilizó como una herramienta en la campaña para desprestigiarnos. Pero, digo, la verdad que esta suciedad, no es compatible con nosotros. Esta suciedad no es compatible con nosotros, dice Adorni en este caso, diciendo: si alguien habló con Rovira para dar vuelta a esos 2 votos, no nos miren a nosotros, fueron los kirchneristas. ¿Por qué? Porque la beneficiada es Cristina Fernández de Kirchner, pues se va a poder presentar en elecciones. El PRO que dice: no, es una estrategia electoral tuya, vos querés polarizar con Cristina Kirchner y borrarnos a nosotros del mapa. Bueno, mientras tanto, Silvia Los Penato es la candidata de Macri del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que compite contra Adorni este domingo, y ella planteó que está muy defraudada con Milei por lo que hizo con Ficha Limpia. Totalmente defraudada por el presidente Milei. Los 2 que dieron vuelta a su voto son 2 aliados del gobierno. Los misioneros votaron todo con el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Que el gobierno no se enteró que estos 2 aliados lo iban a traicionar? Si se enteró y no retiró la ley y no cuidó el trabajo de miles de argentinos, no cuidó el trabajo de años de los que queremos ficha limpia, retirando la ley, es una enorme irresponsabilidad.
Bueno, tuvo 2 momentos virales también los Penato en el medio de todo esto. Bueno, 3 por lo menos. Uno, la cara sorpresa cuando estaba en TN para festejar la sanción de la ley y se entera que la ley había caído. Otro momento fue cuando Macri dice, bueno, nosotros lo importante es competir, como diciendo, bueno, vamos a dar la pelea en la Ciudad de Buenos Aires, pero si no ganamos todo bien. Y ella dice, no, yo me tengo fe, dice, bajito, ¿no? Antes que termine el reportaje. Y después, cuando confundió en realidad un temita de hospitales en la Ciudad de Buenos Aires. Los hospitales públicos están en emergencia hace años, no es de ahora. Sí, no los de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires invierte casi el 20% Ramos Mejía, de el Ramos su Mejía presupuesto. ¿El Ramos Mejía es ciudad o es provincia? No, provincia. Es provincia, porque ese fue al último que yo fui a ver una compañera. ¿Dónde? El Ramos Mejía está ahí en San Cristóbal, Boedo. Está el Ramos Mejía, es de la Ciudad de Buenos Aires. Es de la ciudad, perdón. Bueno, sí, perdón. El Ramos Mejía tiene una historicidad con nuestra comunidad porque hay un servicio de infectología muy importante. Sí, perdóname. Muy importante. Entonces, la verdad que yo no lo vi muy bien. Bueno, seguramente todos los hospitales tienen cosas para mejorar. Bueno, la conversación es con Costa, una mujer trans que le está hablando de los tratamientos seguramente vinculados a VIH y demás, porque le habla de infectología, entonces le dice es un hospital que para nosotros es muy importante. Claro, Ramos Mejía, la localidad está en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Uno presume que la confusión de los Penato viene de que no sabe que el Ramos Mejía existe en Capital, pero cuando le dicen Ramos Mejía lo vincula con la provincia de Buenos Aires. Bueno, Leandro Santoro, que es el candidato del espacio peronista en la ciudad de Buenos Aires, aprovechó esta situación. Entonces yo ponía, así está el estado del Ramos Mejía, y había un montón que me decía, mirá, Santoro está criticando a Axel, o habla de la provincia, mucho libertario, pero ¿viste? Sí. Si te metes en todavía las publicaciones de las redes sociales estaba, ¿no? Ni siquiera la culpa es de ella, porque a ver, la verdad es que hacía 2 meses se estaba imaginando candidata a la provincia de Buenos Aires, que es de donde es ella. La trajeron como candidata a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, viste, y obvio, y si le preguntás al resto de la lista le debe pasar lo mismo. Mientras tanto, Elisa Carrió le tomó la mesa a Mirta Legrand. Mirta le dijo, sos una invitada bárbara, pero no dejás hablar a nadie. En algún momento la cayó, pero tuvo un cruce. Es un tema sobre el cual viene hablando hace rato Elisa Carrió, ¿no? El tema de los gatos. Los gatos, como se entienden mujeres que trabajan en la prostitución VIP, por llamarlo de alguna manera, o que puede ser un rubro que tiene que ver con acompañantes. Dice, antes estaban en los pasillos del Congreso y están sentadas en las bancas. Lo bueno es que ahora estudiaron, decía Lilita Carrió. En el medio de esto se sienta con Virginia Gallardo en el programa de Mirta Legrand. Virginia Gallardo le reprocha el salario de los senadores. Lilita Carrió no es senadora. Y Lilita Carrió le habla de cuánta guita ganan los gatos. Yo quiero ser senadora, Lilita. Todos queremos. Me está cargando, Lilita. Ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de nosotros acá seguramente. Y encima se venden. Yo te diría una cosa, hay muchos gatos que ganan fortuna, ¿viste? Que te cobran la hora, no sé cuánto. Bueno, lo que pregunto pero no son corruptos. Yo cuando llegué, los gatos sí. Porque, ¿los gatos del Congreso decís? ¿O los gatos en general? Ah, porque en la política hay muchos, ¿no? Muchos, yo los vi. Y cobran más que los diputados. Bueno, Guadalupe Vázquez es la que dice en la política hay muchos. Está todo el tema, digamos, de por ahí mujeres que aparecen también blanqueando dinero ajeno. O sea, la pregunta de si Jessica Sirio agarró, le regaló su último marido, que ahora está preso, una mansión en Nordelta poco antes del matrimonio. Insaurralde con Clerici, y Clerici diciendo que son cosas que le regalan. Me parece un poco brutal de parte de Lilita Carrió tirarle esa insinuación por la cabeza a Virginia Gallardo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ella estuvo contratada por Ricardo Fort en su momento porque parecía su novia y no lo era. Sí, ella era una vedette que después vino en panelista, de intrusos y demás, y en el último tiempo está opinando sobre política en algunos programas. Claro, yo no quiero hacer exégeta de eso, pero la frase de ganar tanto para hacer tan poco es lo que le termina molestando al sistema político cuando hablan de los legisladores. Y por eso Lilita le dice, los gatos en pocas horas ganan mucha plata. Bueno, mientras tanto, Agustín Laje, el politólogo que es el intelectual del gobierno, un hombre fundamental en el esquema del gobierno nacional, bueno, después de que Milei anunciara que va a ir a Roma a la entronización de de León XIV, el nuevo papa norteamericano, y que se deshicieran elogios para la figura de Francisco, bueno, aparece el verdadero pensamiento
posicionamiento de los libertarios respecto de la línea que encarnó Francisco y que encarna también, por lo que se vio hasta ahora, su sucesor en materia de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué decía Agustín Laje sobre el nuevo Papa? Esa retórica pro-migrante ilegal que tiene el nuevo Papa es un verdadero peligro para las naciones libres del mundo. Esperemos entonces que ahora que es Papa pueda reconsiderar esto y tener un poco más de empatía con los ciudadanos nacionales, que no hay derecho que vean sus barrios invadidos por personas que no conocen, que no hablan su idioma, que no tienen su misma cultura, que no tienen sus costumbres ni sus valores y que rápidamente se convierten en un peligro material para ellos. La idea del inmigrante como una amenaza, como un peligro, como alguien que te viene a sacar cosas, ¿no? Es terrible lo que expresa Agustín Laje. Bueno, mientras que Milei va a viajar a la entronización de este nuevo Papa, cuya labor con los migrantes venezolanos en el norte de Perú, donde estuvo destacado durante 18 años, es su legado más importante en Perú, porque misionaba en una zona fronteriza, muy pobre, con los típicos problemas de frontera, y fue realmente alguien de brazos abiertos que ayudó muchísimo a la comunidad del éxodo de migrantes venezolanos que en el último tiempo, bueno, produjeron el mayor éxodo de la historia de América Latina. 7:16 de la mañana.